Los dioses estaban siendo asesinados, uno por uno, sin piedad, sin advertencias, y mientras cadáveres divinos comenzaban a aparecer por todo el universo, Thor todavía intentaba convencerse de que había encontrado paz después de perder literalmente todo. Pero eso era mentira, porque debajo de las bromas, debajo de las batallas y debajo de esa falsa tranquilidad, Thor seguía completamente roto, y muy pronto iba a descubrir algo mucho peor que un enemigo capaz de matar dioses. Iba a reencontrarse con la única persona que jamás logró olvidar, la única persona que estaba muriendo lentamente, mientras empuñaba el arma que podía salvar el universo. Mucho antes de que Thor entendiera lo que significa realmente amar a alguien en un planeta destruido por la sequía y el sufrimiento, un hombre llamado Gorr caminaba desesperadamente junto a su hija. Ambos estaban muriendo de hambre, agotados y consumidos por la esperanza de que su Dios finalmente escuchara sus plegarias. Pero la ayuda nunca llegó. La niña muere en sus brazos y ese momento destruye algo dentro de él, porque cuando finalmente encuentra a su Dios, descubre la verdad más cruel de todas. Los dioses no se preocupan por quienes lo adoran. El Dios que siguió toda su vida se burla de su dolor, ignora la muerte de su hija y trata a sus creyentes como simples herramientas desechables. Y ahí nace el monstruo. La necroespada, un arma oscura capaz de matar dioses, aparece frente a Gorr como si hubiera estado esperándola toda su vida. Consumido por el dolor, la rabia y la traición, Gorr toma la espada y asesina brutalmente a la deidad que adoró durante años. Ese instante cambia el universo para siempre, porque Gorr ya no quiere venganza contra un solo dios, quiere acabar con todos. Mientras tanto, Thor intenta reconstruirse emocionalmente después de perder a Loki, Asgard, Heimdall y hasta parte de su identidad. Viaja junto a los guardianes de la galaxia, ayudando en distintas batallas, intentando recuperar un propósito mientras aparenta estar mejor de lo que realmente está. Pero la realidad es distinta. Thor se siente vacío, y aunque intenta ocultarlo detrás de su humor y exceso de confianza, todavía carga el peso de todas las personas que perdió. Entonces recibe una señal de emergencia desde Nueva Asgard, y todo cambia. Cuando Thor llega, encuentra al pueblo siendo atacado por criaturas sombrías enviadas por Gorr. El combate es caótico, brutal y extraño al mismo tiempo, pero en medio de toda esa destrucción ocurre algo imposible. Mjolnir aparece nuevamente y alguien más lo está usando. Thor observa sorprendido como una figura desconocida lucha con el poder del trueno, destruyendo enemigos con una fuerza que solo él debería poseer. Pero cuando finalmente ve su rostro, el tiempo parece detenerse. Es Jane Foster. Ese momento golpea muchísimo más fuerte de lo que parece, porque Jane no es simplemente un viejo amor regresando inesperadamente. Ella representa todo aquello que Thor perdió cuando eligió el deber por encima de sus emociones, y ahora está ahí otra vez, más fuerte, más valiente, pero ocultando algo terrible. Thor intenta entender cómo Jane puede usar Mjolnir, pero ella misma apenas comprende lo que ocurre. Después de años separados, Jane descubrió que tiene cáncer terminal, y mientras buscaba tratamiento desesperadamente, terminó llegando a Nueva Asgard. Allí, Mjolnir, que había sido destruido años atrás, respondió al antiguo encantamiento que Thor hizo sin darse cuenta cuando todavía estaban juntos: proteger a Jane. Y el martillo la eligió, la transformó, le dio el poder de Thor, pero también estaba matándola lentamente, porque cada vez que usaba el poder del trueno, su cuerpo humano se debilitaba aún más, y lo peor aún no había pasado, porque Gorr seguía avanzando. Después del ataque, Gorr secuestra a los niños de Nueva Asgard, utilizando criaturas zombies para arrastrarlos hacia su reino oscuro. Su objetivo no es simplemente matar dioses por placer, quiere llegar a Eternity, una identidad cósmica capaz de conceder cualquier deseo a quien llegue primero hasta ella. Y Gorr ya decidió cuál será el suyo: eliminar a todos los dioses del universo. Thor, Jane, Valkyrie y Korg deciden detenerlo antes de que encuentre el camino hacia Eternity, pero durante el viaje algo comienza a cambiar emocionalmente entre Thor y Jane. Bajo las bromas incómodas y las conversaciones tensas, ambos siguen sintiendo exactamente lo mismo que años atrás, y eso hace todo mucho más doloroso, porque Thor empieza a notar que algo está mal con ella, muy mal. Intentando conseguir ayuda, viajan hasta Omnipotent City, un lugar donde miles de dioses viven rodeados de lujo, excesos y arrogancia. Thor espera convencerlos de unirse contra Gorr, pero descubre algo devastador. Los dioses no están preocupados, no les importa, prefieren protegerse a sí mismos antes que salvar a otros. Y en ese momento, Thor entiende parcialmente por qué Gorr terminó convirtiéndose en un monstruo. Zeus, el líder de Omnipotent City, se burla de la situación y rechaza ayudarlos. Thor pierde la paciencia y todo termina explotando en un enfrentamiento caótico, donde incluso Zeus termina gravemente herido mientras el grupo roba el poderoso rayo dorado para continuar su misión. Pero lo que viene ahora cambia completamente el tono emocional de la historia. Thor descubre finalmente la verdad sobre Jane. El cáncer está avanzando rápidamente cada vez que usa Mjolnir. Acelera su muerte, y por primera vez en mucho tiempo, Thor siente miedo real. No miedo a perder una batalla,
no miedo a morir, miedo a perder otra vez a alguien que ama. Jane, sin embargo, decide seguir luchando y eso hace todo más devastador porque sabe perfectamente cuál será el precio. Aún así, prefiere morir ayudando a otros antes que esperar pasivamente el final. Y aquí es donde la película deja de tratar solamente sobre dioses y monstruos, sobre amar incluso cuando sabes que vas a perder. Finalmente llegan al reino de las sombras, de donde Gore los enfrenta utilizando criaturas oscuras y manipulación psicológica constante. Visualmente todo se vuelve blanco y negro, como si la esperanza misma hubiera desaparecido del universo. Y allí Gore logra algo devastador, captura Stonebreaker, porque el arma puede abrir el camino hacia Eternity. Thor queda atrapado mientras Gore escapa con los niños secuestrados. Jane, extremadamente debilitada, colapsa físicamente después de usar nuevamente sus poderes. Y aquí es donde Thor enfrenta la decisión más importante de toda la película. Puede perseguir a Gore y salvar el universo, o quedarse junto a Jane mientras ella muere. Ese conflicto pesa muchísimo porque durante años Thor siempre eligió la guerra, el deber y las responsabilidades divinas por encima de sus emociones personales. Pero esta vez no quiere perderla otra vez. Mientras tanto, Gore continúa consumiéndose por la necroespada, aunque su odio hacia los dioses sigue intacto. El dolor por la pérdida de su hija todavía controla todo lo que hace, y lentamente empezamos a entender algo muy importante. Gore no nació monstruo, el sufrimiento lo convirtió en uno. Thor finalmente comprende que no puede enfrentar esto solo, así que hace algo inesperado. Comparte temporalmente su poder con los niños asgardianos secuestrados, transformándolos en pequeños guerreros del trueno. Y aunque la escena tiene humor y energía, emocionalmente representa algo mucho más profundo. Thor deja de intentar cargar el peso del universo solo, aprende a confiar en otros. La batalla final contra Gore es brutal y emocional al mismo tiempo. Thor pelea desesperadamente mientras Jane, aun sabiendo que usar Mjolnir probablemente la matará, decide regresar para ayudarlo, porque el amor que sienten sigue siendo real, incluso ahora, especialmente ahora. Juntos destruyen a la necroespada, pero el daño ya está hecho. Gore alcanza Eternity y por un momento todo parece perdido. Thor intenta convencerlo de que el odio no va a devolverle nada, que matar dioses no llenará el vacío que dejó su hija, y mientras habla, Jane lentamente comienza a morir pocos metros de distancia. Ese instante destruye emocionalmente toda la película, porque Thor finalmente entiende algo que nunca aprendió siendo príncipe, guerrero o dios. El amor siempre implica dolor, pero aún así vale la pena. Gore mira a Thor sosteniendo a Jane y comprende finalmente lo que perdió. Por primera vez desde la muerte de su hija, deja de actuar movido por odio, y en lugar de desear la muerte de todos los dioses, desea recuperar a su hija. Eternity concede el deseo, la niña vuelve a la vida, y Gore muere poco después, no como monstruo, sino como un padre destruido quien finalmente encontró paz. Pero el precio sigue siendo devastador. Jane muere en brazos de Thor, y ese momento pesa muchísimo, porque después de tantas guerras y tantas pérdidas, Thor finalmente había vuelto a abrir su corazón, solo para sufrir otra despedida. Pero esta vez algo es diferente, esta vez no queda vacío, queda amor. Tiempo después, vemos a Thor criando a la hija de Gore como propia. Ambos recorren el universo ayudando a otros mientras son conocidos como Love and Thunder, y finalmente Thor se encuentra algo que llevaba años buscando sin darse cuenta. No propósito, no gloria, no guerra, familia. Y al final, eso es lo más poderoso de toda esta historia, porque incluso después de perder tanto, Thor eligió seguir amando, y quizás ahí está la verdadera fuerza de alguien, no en cuanto puede destruir, sino en cuanto dolor puede soportar, sin dejar de abrir su corazón. Y ahora dime algo, siendo completamente honesto, ¿serías capaz de seguir amando, incluso sabiendo que algún día podrías perderlo todo otra vez? Te leo los comentarios, y si este tipo de historia te hacen ver las cosas de otra forma, déjame un like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí no solo contamos películas, te hacemos vivirlas.